Yo aquí bien, iniciando un nuevo video, un nuevo vídeo dicen algunos. En esta ocasión, mis queridos y mis queridas niñas y niños, hay una especie de pausa en todo lo que hemos visto. Vamos a hacer una especie de recopilación, a ver si hemos aprendido algo o no en todo este tiempo. Por eso la manito ahí, ¿cierto? Haciendo un stop. La idea, chiquillos, es que podamos revisar un poco qué se ha aprendido, qué no se ha aprendido en este tiempo y después de esto, hacer una especie de, en un tiempo más, en 2 semanas más, hacer una evaluación, que no es con notas, pero para que podamos ver realmente si hemos aprendido algo o no, porque no sacamos nada con avanzar y avanzar, ¿cierto? Si no tenemos claridad, qué sabemos hasta ahora. Entonces la idea de esto es hacer una especie de revisión de todo lo que hemos visto en este tiempo y a continuación de ello poder hacer esta evaluación que les digo yo que viene en camino. Entonces la idea, ¿cierto?, es revisar si hemos aprendido algo. Para eso, ¿cierto?, la idea es que podamos reflexionar sobre los temas actuales que vive Chile y la región latinoamericana en la actualidad. Nosotros hemos hablado de 4 grandes problemas que vive la región latinoamericana y la idea es que en esta ocasión los podamos volver a retomar. El primero de ellos fue la identidad latinoamericana. ¿Existe o no existe Latinoamérica? ¿Hay una identidad o no hay? ¿Se acuerdan? La primera guía que hicieron ustedes en torno a este tema. La segunda fue el tema del flujo migratorio. ¿Existen acciones políticas sólidas o no existen tales? ¿Cierto? La tercer problema fue la dependencia económica. Ustedes vieron varios ejemplos de crisis económica, ¿cierto? Y cómo esas crisis económicas afectaron la región. Y la cuarta tiene que ver con lo último que hemos tratado, que dice relación con el problema del fortalecimiento de la democracia. El problema de que la democracia, ¿cierto?, cada vez está más débil aquí en América Latina. Bueno, el primer tema era la identidad latinoamericana. Autores como los que ustedes leyeron, Gabriel García Márquez, que de hecho el caballero que está en esta imagen, ¿cierto?, o Simón Bolívar, ellos decían que existe una identidad latinoamericana, pero que en realidad esa identidad latinoamericana está muy influenciada por factores externos, por las influencias europeas, por la influencia norteamericana, ¿cierto? O de otros lugares del mundo. Entonces, como estamos tan influenciados de afuera, pareciera que no tuviéramos nuestra propia identidad. Pero sin embargo, ahí está presente, existe para ellos, ¿sí? También ellos coinciden, ¿cierto? De que este mismo proceso de ¿cómo se llama? De esta presión que existe, ¿cierto? Nos ha hecho a nosotros que este proceso sea muy rápido. Simón Bolívar lo decía, de hecho, déjenos vivir tranquilos en nuestra propia Edad Media. Tienen que recordar, chiquillos, que nosotros, a comparación de lo que es Europa, de lo que es Asia, eh, nosotros tenemos una historia mucho más acotada, mucho más simple. Nosotros, nuestra historia, ¿cierto?, comienza por allá por 1492, nuestra historia para los europeos. Y nuestro acostumbramiento, digamos, a esta vida de los europeos comienza ahí, en 1492, ¿cierto? Cuando ellos vienen acá y ocupan el territorio americano. Antes teníamos una vida totalmente distinta a la de ellos, a la que ellos habían vivido hace muchos años atrás. Entonces ellos nos llevan por lo menos unos 1000 años de ventaja. Es imposible, ¿cierto?, que en 1000 años de ventaja estemos a la par. Entonces, obviamente, nosotros al querer apurar ese proceso lo hacemos mal. Pero existe la identidad. Lamentablemente, está difusa, está perdida. ¿Cierto? Aquí es lo que dicen los autores, yo estoy diciendo lo que dicen los autores. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su opinión. Lo importante, chiquillo, es que ustedes tengan claro, ¿cierto? Me voy a correr de acá porque ahí sí. Lo importante es que ustedes tengan claro, ¿cierto? Que todo país que pueda aspirar a crecer libre y soberano necesita tener una entidad propia. Toda región, como la región latinoamericana, para que crezca libre, sin tener que depender de otros, tiene que tener su identidad. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Porque claramente nuestra identidad todavía está media difusa, media perdida por las razones que les decía recién. La pregunta es, en este mundo globalizado que vivimos hoy día, te lo pregunto a ti que estás viendo este video, este mundo globalizado que estamos hoy día, ¿cierto? ¿Podremos alcanzar esta identidad o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ese tema, cuando tengamos apoyo pedagógico el lunes, lo vamos a poder revisar. Ese es el primer tema.
El segundo tema tiene que ver con las acciones políticas ante el flujo migratorio. Voy a volver a correr, me voy a quedar aquí en el rinconcito. Si esto colabora sería maravilloso. Ahí sí. ¿Cierto? Como ustedes observaron y pueden observar ahora, ustedes tuvieron que analizar esta infografía en la guía número 2 y casi todos estos países tienen alguna medida en torno al flujo migratorio. Pero la gran mayoría son medidas para controlar, medidas que buscan, la verdad, que ser estrictas en torno al flujo migratorio. Por lo mismo, ¿son suficientes esas medidas? ¿Solamente es suficiente con ser estricto y nada más? ¿Sí? Como bien dice ahí, po, están más empeñadas en sancionar que apoyarlo. Pero yo les dejo la inquietud. Nuestros antepasados fueron nómades, eran personas que se movían por todos lados, ¿cierto? Cuando comenzó la historia de la humanidad con los Homo sapiens. Entonces, ¿por qué hoy día hay que frenarlo? ¿Por qué hoy día hay que pararlo? Esta cuestión siempre se me va en... Ah, ya, perdón, no voy a empezar de nuevo, así que lo voy a dejar ahí. Bueno, nosotros, chiquillos, no podemos, como ustedes como estudiantes, yo como profesor, ¿cierto? No podemos quizás cambiar demasiado las cosas hoy día, pero sí, como ciudadanos, que ustedes van a hacer, yo como ciudadano hoy día, ¿cierto? Tenemos que exigir que existan políticas, medidas sólidas, para que cuando ocurra este flujo migratorio, podamos ayudar a esa persona que está moviéndose. Nosotros no tenemos idea por qué esa persona se vio obligado a salir de su país a buscar otro lugar. Por algo es. Y generalmente son cosas que son bastante malas en realidad, más que cosas positivas. Entonces, nuestra función, chiquillos, nuestra misión es apoyar este flujo migratorio, que medidas que en realidad vayan en pro de evitar los hacinamientos, de que existan buenos empleos, de que la persona esté cómoda acá, no de que esté mal, no que sufra, porque si salió de su país con todo lo que significa abandonar un país, ¿cierto? Vivir una nueva cultura, vivir nuevas realidades, etcétera. ¿Ustedes creen que una persona de Haití o de Colombia, ¿cierto? Que está acostumbrada a un clima mucho más caribeño, ¿ustedes creen que con gusto se viene a Chile? Seguramente no, po. Seguramente lo hace porque en realidad ellos están muy complicados. Entonces, sucede, chiquillos, que lo que nosotros debemos exigir es que existan políticas que sean sólidas, que sean estables, que realmente los ayuden. No que los sancionen simplemente por salir de su país. Y lo mismo esperamos nosotros, ¿cierto? Si tenemos la necesidad en algún momento de salir del país, yo quisiera que me recibieran bien donde voy yo. No que fuera al revés. Ese es el segundo problema, entonces. El tercero habla de la dependencia económica. Como ustedes ya vieron, esta cuestión, quédate ahí. Ahora me voy a volver para acá. Como ustedes vieron, ¿cierto? Existen distintas crisis que han afectado en el siglo XX a América Latina. La crisis del 29, la caída de la bolsa de Nueva York, ¿cierto? La del 73, cuando vino la crisis del petróleo, después la del 82, llamada la crisis de la deuda, la del 97, la crisis asiática, la del 2009, la crisis subprime. Cada una de esas, ¿cierto? Tenía un texto donde ustedes pudieron analizar y graficarse esto en una tablita, eh, las consecuencias de cada una. Pero, yo quiero ir más allá. Más allá que el problema que nos causa, ¿cierto? El gran problema es que cada una hizo que la dependencia de toda esta hermosa América Latina fuera cada vez más y más grande. Y ese es un tema que hay que tratar. ¿Cómo logramos no ser dependientes? ¿Cómo logramos por fin de una vez, ¿cierto? Evitar que este yugo extranjero nos controle. Es una gran pregunta que también tenemos que resolverla en este curso, en esta oportunidad. Tenemos tres preguntas que resolver ya. La primera, ¿cierto? En el mundo globalizado, ¿podremos tener una identidad propia? La segunda, ¿cómo hacemos para que realmente existan medidas claves, medidas sólidas para el flujo migratorio? No solo regularlo, sino que también apoyarlo. La tercera es, ¿qué hacemos para no depender de más? Y la cuarta tiene que ver con el debilitamiento de las democracias, ¿cierto? Ustedes, esto es lo último que estudiamos, esto debería estar más fresco. Hoy día la gente no se siente con ganas de participar de la democracia. Y no solamente es votar, sino que es participar en general, opinar, ¿cierto?
dar sus puntos de vista, el hecho de poder ver debates políticos, etcétera. La gente no quiere nada con eso, está totalmente harta. Y eso nos puede traer muchos problemas, lo hemos conversado en algunas instancias también, ¿cierto? Y los que no han podido ver los apoyos pedagógicos de la mañana también tendrán su opinión. Trae muchos problemas el hecho de que la gente no quiera participar, no quiera estar ahí, ¿cierto? Ahora, la gran pregunta es, ¿la democracia, cierto? Es un hecho real, un hecho de la causa, está graficado, está mostrado por todas partes que hay problemas con ella. Ahora el punto es, y eso es una pregunta de la última guía, y esta es la cuarta pregunta que yo les planteo ahora. ¿La democracia se puede fortalecer? ¿La podemos recuperar? ¿O ya no hay nada más que hacer y la verdad que es algo que se perdió? Te lo planteo a ti, tú que estás viendo este video. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo o ya no hay nada más que hacer? Y si no hay nada más que hacer, ¿qué hacemos? No nos podemos gobernar nosotros, ¿ya? Reitero lo que decía al principio, es muy importante hacer pausas, revisar nuestro aprendizaje. Quizás no has terminado alguna guía por ahí, te falta la guía 3, la guía 4, ¿cierto? Entonces, vaya a tener 2 semanas ahora para poder hacer esa pausa. Para poder hacer esa pausa, ¿cierto? Relajarte, no estresarte y poder hacer la guía que te falta. Para nosotros es sumamente importante porque es la única forma que tengo yo de saber cómo va tu aprendizaje. A mí me encantaría, chiquillos, que el sistema fuera a lo mejor de otra manera, ¿cierto? Que pudiéramos tener una mayor comunicación, etcétera, pero estamos tratando todo de nuestras partes, como colegio, como docentes, ¿cierto? Yo sé que ustedes como alumnos también, de hacer lo mejor posible, entonces necesitamos trabajar todos juntos en equipo, cosa que podamos sacar el máximo aprendizaje posible, ¿ya? En esta oportunidad, como es una revisión y es una pausa, no hay ninguna guía asociada. Sí, lo único que les voy a pedir, que algo muy simple, es que me puedan responder 2 preguntitas que vienen asociadas a este PPT. Estas pueden responderlas, ¿cierto? En el cuaderno o las pueden responder en este mismo PPT, no hay ningún problema. Ustedes las guardan, no tienen que enviármelas de vuelta. Ustedes las guardan, ¿cierto? Y cuando tengamos el apoyo pedagógico el lunes 15, es decir, el siguiente lunes, vamos a conversarla un poco más en profundidad. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué he aprendido hasta ahora? ¿Qué cosas han aprendido hasta ahora? Aquí, en esta parte, se pueden explayar con todo lo que han aprendido. Y las dudas, esto es muy importante, las dudas que tienen. ¿Cuáles son las dudas? La idea es que ese día podamos conversar de las dudas, cosa que quede claro, cosa que esto ya quede, cierto, de alguna forma clarito, sin dudas, para poder avanzar al siguiente tema. Los siguientes temas ya tienen que ver con otro tipo de realidad y otro tipo de dificultades. Entonces, hay que llegar a eso, hay que llegar a ese punto en el que en realidad tenemos que decir, me quedó claro los problemas, ahora pasemos a un siguiente punto, un siguiente nivel. ¿Ya? Eso es todo, es algo simple, es algo fácil, espero que no le queden dudas, ¿cierto?, del tema y será hasta la próxima. Se me cuida mucho, un abrazo.